Buenos días a todas y a todos. Seguimos en esta última jornada del curso La redefinición del contrato social en las relaciones América Latina, Unión Europea, respuestas actuales ante desafíos globales. Tras el panel anterior, en el que hemos estado hablando de un modelo que proteja, no tenemos más remedio que pensar precisamente a quién hay que proteger, más allá de la sociedad, a nuestro futuro y a quienes van a ser el futuro, ¿no? Como son los jóvenes. Es por eso que este panel lo hemos titulado ¿Qué futuro para los jóvenes en Europa y América Latina ante las nuevas brechas y barreras sociales? Y tenemos para debatir y hablar sobre el mismo a dos intervinientes. En primer lugar, tendremos a María Cecilia Güemes Girardi. Ella es investigadora y docente que busca entender la realidad y transformarla. Esa es la primera frase del currículum que nos ha enviado. Y bueno, pues la verdad que estamos ansiosos por escucharte. Es profesora en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid y cofundadora y presidenta del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, siendo sus líneas principales de trabajo la confianza social e institucional, cultura de la legalidad y políticas públicas. Sin duda es un gran reto al que nos enfrentamos en este panel. Aquí además tenemos jóvenes muy activos, mucho se habla de esas generaciones perdidas, de esos conceptos como las generaciones ninis, de ese activismo social. Y la pregunta es que estamos preparados para dar un futuro mejor a nuestros jóvenes. ¿Es que realmente nuestros jóvenes tienen todas las herramientas para conseguir que ese futuro y ese modelo social creado se mantenga y se mejore? Vamos a ver qué nos dice Cecilia. Muchas gracias por acompañarnos y la audiencia es toda tuya. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a José Antonio, a Tomás, a Erika, por haber confiado en mí y haberme invitado. Bueno, lo del currículum, además debo decir que no es mío, sino robado de Marx, digamos. Lo de entender para transformar. Bueno, a mí me invitaron hoy a hablar sobre jóvenes, pero elegí hablar de brechas que sufren, especialmente los jóvenes, aunque no solo los jóvenes. Y voy a referirme a dos tipos de brechas. ¿Por qué? Porque creo que sí hay esperanzas para el cambio, pero para eso es necesario construir nuevas solidaridades. Y para eso hay que superar ciertas brechas construyendo nuevos relatos colectivos. Por eso voy a referirme, voy a tratar de aportar desde la academia, que es el lugar donde pertenezco, algunas ideas y conceptos críticos que nos permitan abordar y entender esas brechas para poder visibilizarlas. Porque si no están visibilizadas y las naturalizamos, tenemos un ejercicio de violencia, ¿sí? Porque hay alguien que se está olvidando, ¿sí? Eso es el problema de las invisibilizaciones. Por eso la idea es trabajarlas y hacerlas visibles. Y no están invisibilizadas, como ya vamos a ver, porque estén ocultas o porque sean algo chiquitito, sino porque hay un proceso de construcción social que las ha invisibilizado y ha hecho creer que es algo natural, que es el principal problema para luchar contra muchas cosas, como por ejemplo la desigualdad, que fue durante mucho tiempo invisibilizada bajo el problema de la pobreza, que es otro tema del que no me voy a referir. Bueno, voy a hablar de dos brechas. Una que tiene que ver con el precariado, que es un concepto que han escuchado durante todos estos días, y me voy a centrar en las características del precariado y en dos tipos de precarios. ¿Por qué? Por varias razones. Primero porque yo soy latinoamericana y estudio Latinoamérica desde hace muchos años y creo que el precariado ya existía de algunas maneras en América Latina, pero además está atravesado el estudio de las estructuras sociales en América Latina con la importancia que se le ha dado en los últimos años a las clases medias, ¿sí? Y durante muchos años los organismos internacionales se pusieron muy contentos porque la clase media en América Latina había crecido, ¿sí? Habíamos pasado en el 95 de ser 2 de cada 10 a ser 3 de cada 10 en 2009, más o menos eso es lo que decía el Banco Mundial midiéndolo por consumo. Igual si lo medíamos por distancia de la línea de pobreza o por situación ocupacional la cosa cambiaba un poco, pero era verdad que había un incremento de las clases medias. El problema era que la nueva clase media era terriblemente vulnerable.
tenía un riesgo a caer en la pobreza si el ciclo se desaceleraba, que era muy importante. Pero no solo eso, esa nueva clase media era diferente a la clase media tradicional que se suponía que era la que garantizaba la democracia, el desarrollo y todo. Y era diferente en varias cuestiones, pero también parecida. Diferente, por ejemplo, culturalmente, ya no era tan occidental, ya no miraba a las clases altas para emular sus comportamientos, ya no tenía ese gusto, sofisticación y demás cultural, sino que también reivindicaba rasgos propios, raciales, los hacía suyo, ¿no? Decíamos las cholitas, ¿no? Las cholitas, esta clase chola, por ejemplo, que se hablaba en los países andinos. Entonces, había ciertas diferencias. Tampoco tenían la nueva clase media, la clase vulnerable, tenía capacidad de ahorro, que era un elemento fundamental de las clases medias tradicionales. Esta no llegaba a fin de mes e incluso se endeudaba para poder mantener el nivel de vida que se presuponía tenía una clase media, para sentirse incluida en esa sociedad, para poderse comprar el coche o la moto o irse de vacaciones, que era lo que le hacía sentir que pertenecía a algo, ¿no? Entonces, esas cuestiones de las clases medias nuevas, que la hacían diferente a las clases medias tradicionales, había otra, que las nuevas clases medias en América Latina tenían empleos manuales, que no era lo clásico de las clases medias tradicionales, que eran intelectual. Pero sin embargo, a pesar de todas esas diferencias que la acercaban más al concepto de precariado, que es más europeo, que ya voy a hablar de él, tenían algunas similitudes, y una era el descontento con los servicios públicos, el descontento con la democracia, se parecían. Cuando uno las segmentaba y las observaba, y eso hicimos en un trabajo, luego les voy a pasar el link porque se puede bajar, coordinado por Ludolfo Paramio, tratábamos de entender cuáles eran los parecidos, y había muchos parecidos, y ese descontento era similar, lo cual permitía pensar que existían elementos, más allá de las diferencias, comunes para generar solidaridad y entablar una lucha y un reclamo por una profundización de la democracia, ¿sí? Por más estado de bienestar, un contrato social, como le llamamos de estos teams. Vale, esa idea de clases medias está atravesada hoy por hoy, no solo en América Latina, sino también en España, por la idea de precariado, que me parece muy interesante por varias razones. El precariado tiene 3 características, dice Guy Standing. Una de ellas es que estamos hablando de trabajos temporales, ya no tenemos el trabajo de toda la vida, pero eso no es lo más importante. Lo más importante de la primera idea es que no hay identidad de clase. Se ha perdido la identidad de clase porque el precario no sabe generar un relato que lo aglutine y lo haga sentir que pertenece a algo. Y esto es muy crítico socialmente para avanzar, para luchar y para reivindicar. Y lleva en muchos casos al conformismo, a la resignación, ¿no? Y a la culpabilización interna. Si dentro de lo de la sociología decíamos que la imaginación sociológica era la capacidad de dejar de pensar que los problemas eran porque nos correspondían, nos los merecíamos o respondían a nuestro comportamiento individual, sino que eran cuestiones sociales, esta idea de volver a entender que todo pasa por uno, ¿no? La responsabilidad la vuelve a tener las personas. Entonces, esta característica de los trabajos temporales, de la falta de identidad de clase, de que además el precario hace un montón de trabajo que no se le remunera, pero además es consciente de que lo está haciendo. Ya no es que no es consciente, ¿sí? Se sabe explotado y alienado. La otra es que este precario no tiene beneficios sociales. Tiene un pago, recibe un pago, pero no tiene beneficios sociales. Se los tiene que pagar. Y por lo tanto vive al límite de la deuda. Y sabe que en cualquier momento se puede caer. Se puede quedar sin techo. Que esto lo asimila bastante a esa clase media vulnerable. Y por último, es la primera clase que empieza a perder derechos y se convierte en suplicantes, dice Guy Standing. Esto me recuerda mucho cuando hablaban en Argentina de los nuevos pobres y de la fragmentación de la clase media con la crisis. Se decía que la vieja clase media, que se convertía ahora en pobre, utilizaba mucho el capital social que tenía para acceder a servicios básicos que antes tenía garantizado y que ya no los tenía por haber bajado de la pobreza. Por ejemplo, necesitaba ir al odontólogo y conocía una prima que tenía una amiga odontóloga y le pedía el favor para poder sortear estas prestaciones que no estaban garantizadas. Entonces, esto de convertirse en suplicante también es muy interesante. Pero dentro de los precarios me interesa poner en evidencia 2 tipos de precario. Uno de estos es Paco Roca, un dibujante valenciano, que es muy bueno, que habla de esa gente que se fue a casa a trabajar, y es el precario que trabaja en pijama, que son dentro de los precarios estos que están sobrecalificados, ¿no? Profesiones liberales que además ya no entienden, no tienen una conciencia porque ya no están en la oficina y se han vuelto a casa a trabajar.
Pero no son solo ellos. También hay otro tipo de precarios, que son los más invisibles, que tienen que ver con los migrantes, de los que nadie habla. Y en España hay un montón de migrantes trabajando, sobre todo en tareas de cuidado, que no tienen ningún tipo de identidad, ni sienten ningún tipo de identidad y relato común con el trabajador, ¿sí? Está fuera de esa conciencia de clase trabajadora. Entonces, más allá también de los desclasados, de los obreros desclasados, ¿no? Pero bueno, me voy a quedar con estos dos precarios porque creo que son los que más afectan a los jóvenes hoy por hoy, ¿sí? Los jóvenes están en una situación de ser el trabajador en pijama, sobrecalificado, que tiene que hacer cosas a las que no se les paga, que no puede llegar, y no tiene un relato común con el obrero que le permita articularse a su lucha y entablar luchas hacia adelante, porque piensa que el obrero es un beneficiado, que tiene muchas seguridades, y esta brecha entre pobres, digamos, entre lo que no es Marx, la clase obrera y el lumpen, pero es como una especie de lumpen cualificado, digamos, evita que confluyan solidaridades comunes. Y esto es preocupante, ¿sí? Porque si no, entonces la lucha se desestructura de alguna manera. Pero después está el otro, que es el inmigrante, que no tiene capacidad tampoco de articularse a nada, porque también está en trabajos de cuidados de la puerta para adentro, ¿sí? No está en la fábrica. Entonces, estas creo que son las dos grandes brechas que generan, como diría Guy Standing, anomia, alienación, con todos los contenidos simbólicos de esos conceptos, ansiedad, ira, pero incapacidad de crear un relato o una solidaridad. Y por eso me preocupa. La segunda brecha tiene que ver con un sujeto histórico, para mí que son las mujeres, ¿sí? Este ha sido para mí el sujeto de los últimos tiempos más interesante, o la actora política, por decirlo de alguna manera, que, como es de esperar, es un movimiento heterogéneo, no es homogéneo, ¿sí? Hay un documento de la Fundación Carolina que amablemente me han pedido que escriba y que se puede descargar sobre este movimiento, sobre las peculiaridades del feminismo y de las mujeres de un lado y del otro del Atlántico. He tomado Argentina por su componente simbólico y más actual y su lucha por los derechos sobre el propio cuerpo, y por otro lado España, que también ha sido un movimiento muy importante. Pero dentro del feminismo hay un peligro. Digamos, ese movimiento que viene a reclamar por derechos, viene a desestabilizar un modelo de sociedad patriarcal, digamos, viene a pedir muchas cosas, principalmente viene a pedir seguridad, ¿sí? Esto es de un lado y del otro del Atlántico, las mujeres se sienten muy inseguras físicamente, digamos, y esto es muy evidente. Bueno, ahora el caso de la manada y la nueva sentencia lo pone muy en evidencia. En cambio, las leyes, ¿sí?, que tienen que ver con las violencias más evidentes, pero no hay una violencia de género, hay por lo menos 5. ¿Sí? No está solo la física y la sexual, que son las más evidentes, sino también la simbólica, la económica, ¿sí?, la psicológica. Bueno, en fin, hay muchos tipos de violencia, y el peligro es que dentro del feminismo hay una nueva corriente que llamamos feminismo liberal, por llamarlo de alguna manera, porque se autodenomina feminismo liberal, que viene a poner en cuestión, que viene a ser una especie de feminismo racional, del bienvenidas todas, que se olvida de la parte combativa y de la desestructuración y de la sororidad, en cierta medida, o apela a una sororidad blanda, se olvida de la lucha, del componente de lucha del movimiento y del componente más importante. Esta es una frase que se popularizó bastante, que es una especie de burla para todos aquellos que hablan de no soy ni machista ni feminista, ¿no? Ni una cosa como si fuéramos dos demonios que se están oponiendo. En realidad no es así, el feminismo nunca se ha puesto en ese plan. Por eso el mi, ¿no? Que usted lo conoce. Entonces, por eso lo he puesto. Bueno, esa brecha que se crea dentro del feminismo para mí es peligrosa, porque vuelve a desestructurar el movimiento. Y corremos el riesgo, además, de que lo vacíe de contenido. Y para mí eso es un peligro cuando se vacía el contenido y se vuelva el feminismo en algo, como se convirtió el tema ecológico, comercializable y mercantilizable, ¿sí? Todas somos feministas. Bueno, mire usted, algunas más que otras. Bueno, no vamos a poner un termómetro de quién es más feminista que el otro, no. Pero el feminismo comporta ciertas luchas y la visibilización no de una violencia, que es la física o la sexual, que más o menos estamos todos de acuerdo, sino de muchas violencias, ¿sí? Entonces, esa es otra cuestión que me parece súper relevante en este actor histórico, por llamarlo, por usar el concepto de sujeto histórico, que no es homogéneo, que es heterogéneo y que dentro de esa heterogeneidad también se encuentra, ¿no? Y que no tiene que renunciar a lo heterogéneo. Bien, habiendo hablado de estas dos grandes brechas, voy a volver a un señor
que para mí fue muy clave, además de Marx y de que sigo creyendo en sus consignas, a pesar de estar a la derecha de Christian, de Durkheim. Voy a hablar de un sociólogo francés que es Émile Durkheim, que hablaba de la solidaridad, ¿no? Entonces, estas dos brechas identificadas, estos dos colectivos y actores históricos que no tienen un relato común, tienen que construirlo. Están ante el desafío de construir nuevos relatos, un elemento que les permite integrarse a los sujetos. Y Durkheim hablaba de dos tipos de solidaridad, ¿sí? Para hablar de las sociedades premodernas y de las sociedades modernas. Y él decía, en las sociedades premodernas, el tipo de solidaridad que predominaba y que permitía, era como una autoridad moral que permitía integrarse a los sujetos, era la mecánica. Se basaba en las semejanzas, ¿sí? En cambio, en las sociedades modernas, decía Durkheim, la solidaridad que domina es la orgánica, basada en las diferencias, integración por diferencias. Esto tiene que ver con la división social del trabajo, que era su gran obra, ¿no? Entonces, hoy por hoy, cuando estos movimientos, tanto por un lado los trabajadores y los precarios en su seno, como el feminismo, se plantea la solidaridad, hay dos respuestas. Una es volver a solidaridades mecánicas, que es lo que hacen algunos partidos cuando tratan de captar el voto de la similitud, la vuelta de los nacionalismos, la vuelta de la semejanza como vínculo aglutinador y creador de relato, o volver a un tipo de solidaridad a partir de la desemejanza, de la aceptación de la alteridad, del otro, de la diferencia. Entonces yo creo que la respuesta va por ese lado, por intentar construir un relato común, sabiendo que existen esas brechas, siendo conscientes de esas brechas en esos dos sujetos. Los jóvenes tienen que construir un relato aceptando las diferencias, pero sin invisibilizar la lucha. Porque si hacemos un feminismo del 99, ¿sí? Un feminismo para todas, y invisibilizamos y ocultamos ciertas desigualdades en pos de lograr algunos acuerdos, nos estamos cargando la lucha. Entonces, este es un desafío que creo que es el principal que tienen hoy los jóvenes, construir relatos. ¿Para qué? Para que esos relatos, y vuelvo aunque sean sobrevalorados los relatos, yo sí creo que tienen un sentido en términos de lucha, de conciencia, ¿sí? Conciencia de pertenecer a un mismo grupo, a un mismo sujeto histórico. El precariado puede ser un sujeto histórico, necesita alianzas, para eso necesita reconocerse con los otros trabajadores, tener objetivos y desarrollar solidaridades. Pero esas solidaridades no tienen que volver a ser mecánicas o homogéneas o en base a la igualdad, sino en la aceptación de la diversidad. Y bueno, y voy a dejarlo aquí y voy a quedar pendiente de las dudas y comentarios que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, porque además nos permites ganar mucho tiempo y recuperar tiempo quizás para ese debate pendiente que hemos tenido antes. Dos brechas, dos grupos dentro del mismo grupo, ¿no? El de los jóvenes. Yo me quedo con algo que has dicho respecto a ese grupo del precario sobrecalificado que trabaja en casa, que se da una circunstancia en la que yo sinceramente no había pensado, pero que pierde esas redes sociales, ese contacto personal, esa fuerza de unión que puedas tener cuando estás trabajando en una empresa, con tus compañeros, en los que tienes un contacto directo. Aquí quizás don Cándido Méndez podrá decirnos, darnos una visión, ¿no?, de lo que es ese paradigma, ¿no?, del nuevo trabajo, en el que el trabajador ya no tiene la posibilidad siquiera quizá de comentar en persona cuáles son sus derechos y realmente las condiciones en las que está trabajando son las adecuadas, ¿no? Cómo movilizarse en esa situación. Lo dejo ahí como reflexión. Pasamos a la siguiente intervención. En este caso, Raúl Oliván Cortes. Él es actualmente director general de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado en el Gobierno de Aragón, donde ha impulsado iniciativas como el LAB, con AAA, Laboratorio de Aragón, Gobierno Abierto, la Red Social de Voluntariado o Ebro 2030. Desde su creación y hasta finales de 2007 fue director de Zaragoza Activa, un ecosistema de emprendimiento e innovación social, desde donde lanzó proyectos como La Colaboradora, El Semillero de Ideas, Laboratorio Ciudadano CINZAT y la red ZAC Made in Zaragoza o Remolacha Hack Lab. Nombres todos muy sugerentes. Además, tuvimos conocimiento ayer de que fue en su juventud una persona muy activista
bueno, pues que tiene ya ciertas experiencias, ¿no?, de este movimiento activo de la juventud para cambiar las cosas. Raúl, muchas gracias por acompañarnos. Vienes desde Zaragoza en un viaje largo en coche, pero espero que te haya merecido la pena. El entorno creo que lo merece y ansiosos por escucharte. La audiencia es tuya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias a la Fundación Juste, a la Fundación Carolina, a la SEGIP, a la Secretaría General Iberoamericana, que creo que es la culpable de que me haya hecho esos 5 horas y media en coche. Yo la verdad es que venía a hacer una conferencia un poco solo sobre el objeto del panel en el que me ha precedido tan brillantemente Cecilia, hablar de contrato social y hablar del futuro para los jóvenes, hablar de brechas. Pero conforme me incorporé ayer a la sesión y bajo el riesgo de que los estudiantes nos vuelvan a machacar con el rollo de mucho bla, 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 pero poco de hacer, pues he cambiado a última hora mi presentación para presentarme fundamentalmente como un maker, ¿no? No soy un académico, no soy un analista al uso, sino que soy pues fundamentalmente una persona de acción. Pienso que sigo siendo activista, aunque en mi ADN, en mi genética, bueno, pues tengo ese pasado reciente del que estoy orgulloso y sigo ligado a través de membresía de la UGT o en este caso ahora también en el Partido Socialista. Antes de meterme en este esquema, que por cierto he hecho unas fotocopias para que luego cuando acabe os la reparten, no sé si está viendo... Ahora, antes de meterme en este esquema, que os decía que he traído unas fotocopias, quiero hacer un poco una introducción de dónde vengo para que me ubiquéis, no por ahondar en mi currículum, que ya está más que glosado, sino sobre todo para que entendáis que todas las reflexiones que yo hago vienen desde el hacer, no desde el pensar, para que mi paisano de Zaragoza que habló ayer no me meta caña, ¿no? Evidentemente tengo ese pasado de Zaragoza Activa reciente, en un proyecto, un ecosistema de emprendimiento e innovación social. He asesorado también proyectos de innovación ciudadana en Latinoamérica a través de la SEGIP, en Colombia, Brasil, Argentina, y ahora más recientemente pues me dedico a este tema de la innovación democrática, la participación ciudadana, la radicalidad democrática en el Gobierno de Aragón y también a la cooperación y la transparencia. Es importante hacer alguna referencia a este proyecto que se llama Zaragoza Activa, que es una antigua azucarera de 4.000 metros cuadrados que tenía este aspecto hasta que tuve la oportunidad, bueno, pues de liderar un proyecto, de diseñarlo y ponerlo en marcha durante casi 10 años y convertirlo en ese ecosistema de emprendimiento e innovación social que se convirtió en referente en España y también Europa y Latinoamérica. Tiene muchos proyectos dentro, no, podría hacer una presentación solo de esto, os podéis imaginar, pero los voy a recorrer muy rápidamente simplemente para que me ubiquéis coordenadas mentales, ¿vale? Una de las cosas que teníamos en la azucarera, por ejemplo, en Zaragoza Activa, era la colaboradora, que es el primer coworking peer-to-peer del mundo, un coworking con banco del tiempo, donde bueno, pues los emprendedores colaboraban entre sí en esa dinámica de banco del tiempo. Un Hack Lab, un laboratorio hacker, donde además intentábamos reducir la brecha cognitiva y no era un sitio solo para frikis que saben impresoras 3D, sino que también nos interesaba pues, que los niños, las personas mayores, pudieran ahí interactuar y producir, ¿no? Que es un poco, es el aspecto del salón de actos, donde hemos celebrado muchas actividades. Esta es la primera y única biblioteca para jóvenes que hay en España, Qubit, que está integrada en este proyecto de Zaragoza Activa, y en el que ya dábamos un poco pues muestras de que queríamos mezclar temas como emprendimiento, ocio, educación e innovación social. Este es el aspecto que tiene y este es el vivero de empresas. En esta última, esto hace 18 o 20 meses que lo dejé, me fui al Gobierno de Aragón para ser el director, como os comentaba, de participación. Ahí he montado dos cosas que voy a mencionar muy rápidamente para que luego lo que reflexione, ¿no? Pues veáis que viene todo del hacer. Esto es el esquema de la metodología del Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto. Es una metodología propia que hemos diseñado de innovación democrática
en la que añadimos una capa de participación directa, participación deliberativa en el diseño, en el codiseño de políticas públicas, ¿no? Desde la elaboración de un plan, la elaboración de una ley, que es referente a nivel nacional desde hace años, pero que lo que hemos hecho ahora es, bueno, pues radicalizarla mucho en el sentido de hacerlo mucho más porosa, mucho más experiencial, mucho más interactiva. Y entre los proyectos que estoy poniendo en marcha, dentro de esto que llamamos ahora un gobierno abierto, uno, que no es que sea el más importante, pero sí que tiene que ver mucho con el contexto en el que estamos hoy aquí, que es hablar de Agenda 2030, marcos y referencias para los jóvenes. Tiene que ver con esa parte de voluntariado que también llevo. Es un proyecto que le llamamos CEBOL, que es el currículum de voluntariado. Hemos creado nuestra propia plataforma digital, una especie de red social, en el que los jóvenes y las ONGs y las organizaciones de voluntariado pueden hacer matching, ¿no? Como si fuera el Tinder, pero en este caso a través de programas de acción voluntaria, ¿no? Para que si tú pues, te mola una cosa que hace UNICEF o los Scouts o Cruz Roja, pues puedas contactar con ellos. O si ya eres voluntario, reclamar que ya has hecho ese programa de voluntariado. De tal forma que se te va, bueno, a nosotros se nos genera una plataforma digital muy potente en la que podemos posicionar toda la acción voluntaria que se desarrolla en Aragón, que no es moco de pavo, son 35.000 voluntarios, 3,5 millones de horas, que siempre decimos que es la mitad que la General Motors, que es la segunda empresa más, o sea, la primera empresa más importante de Aragón, o lo mismo que la Balay, que es la segunda empresa, ¿no? O sea, ahí hay una masa crítica muy importante. Y quería comentaros esto porque lo que permite CEBOL es ir construyendo, surgió ayer en algunas de las conferencias, un currículum en competencias transversales, ¿no? Qué interesante esta idea de que en la universidad, pues evidentemente aprendemos un montón de cosas, pero hay una serie de competencias universales que tienen que ver con innovación, con trabajo en equipo, comunicación interpersonal, inteligencia emocional, que tú aprendes mucho más en itinerarios informales, en itinerarios laterales, que en Estados Unidos lo saben desde hace muchos años, y cuando te haces una prueba de selección, pues quieren ver cuál es el currículum B, el currículum oculto, o las soft skills, ¿no? Que decía el otro día un artículo en El País, y que se desarrolla mucho más en el contexto de voluntariado que en el contexto de una carrera. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es cada programa de acción voluntaria tiene una serie de competencias, una o hasta 4, de un mapa de 11 que hemos diseñado nosotros mismos. Pero no nos conformamos solo con esto, sino que en cada programa de acción voluntaria establecemos también cuál es el impacto en los ODS que produce. De tal manera que cada programa de acción voluntaria tiene mínimo impacto en un ODS o máximo en 3. Y poco a poco se te va conformando tu propio currículum digital de competencias transversales y de impacto en los ODS. Que claro, si tú solo haces 50 horas y tal, pues no sirve mucho, pero si es algo que tú inicias cuando tienes 18 años y que has empezado a colaborar en un montón de iniciativas y tal, pues a lo mejor cuando tienes 27, esto genera un currículum digital, una huella digital de, yo qué sé, 600 horas, que equivale al mejor de los másters, y además no solo eso, sino que se convierte en un pasaporte universal, porque al utilizar el lenguaje de los ODS, te da igual que estés en Estados Unidos, en Shanghai o en España, que todo el mundo va a entender que, bueno, pues es una persona valiosa que además ha desarrollado una serie de habilidades. Quería comentar, este es el aspecto que presenta el currículum cuando tú le das a imprimir PDF, que además se actualiza en tiempo real, para que veáis que es verdad. Creo que puse el mío propio, que no tengo muchas todavía, pero esto está activo, ¿no? Es que, por cierto, lo montamos en tiempo récord en 12 meses. Contaba todo esto para hacer un preludio un poco a la charla que yo quería hacer y para que veáis que lo que cuento pues no viene de las teorías, sino que viene de la praxis, ¿no? Yo soy una persona muy de acción, envidio mucho a la gente de la academia que habla con tanta brillantez como Cecilia u otras personas que han hablado en esta sesión, pero no he tenido la suerte de encajar, ¿no? En el ecosistema universitario, pues porque desde el principio pues fui muy activista, ¿no? Ya con 20 años, ayer nos reíamos Ramón y Cándido, me mandaron de paracaidista a hacer la lucha social a un sitio como Teruel, que prácticamente es equiparable a Latinoamérica, o sea, ¿no? en algunos aspectos, en desarrollo democrático. Lo digo en broma, no me lo tuiteéis, que los de Teruel me matan.
yo hago este análisis a partir de esta idea del contrato social y el futuro para los jóvenes, que llamo la brecha emocional, ¿no? Y lo venía haciendo el preludio muy bien Cecilia, de que lo que comparten, he tenido la suerte de poder estar por muchas ciudades españolas, de Europa, pero también latinoamericanas, con sociedades que parecen muy disímiles, muy dispares entre sí, pero que comparten un momentum común, ¿no? Hay como un momentum que se desarrolla en los últimos 10 años, que evidentemente galopa en muchos de esos países a lomos de la crisis económica, pero que tiene otros componentes y tiene otras idiosincrasias y otros perímetros, y es una crisis de desafección, ¿no? Una crisis de confianza, una crisis emocional, una crisis protagonizada, por cierto, por los jóvenes. Yo creo que la coincidencia de esa brecha emocional, de esa brecha de confianza entre los ciudadanos y las instituciones, entre los ciudadanos y los gobiernos, se produce en Río de Janeiro, en Madrid, en el DF o en Quito. Bueno, en Quito no sería uno de los mejores ejemplos, ¿no? Bueno, mejor en Bogotá, por ejemplo. Casi al mismo tiempo, por una triple coincidencia. Es la triple coincidencia de la ruptura del contrato social, de la emergencia de la ciudadanía digital y de lo que yo ya llamo el fin de las ideologías, que es un poco más abstracto y que lo desarrollaré al final. En cuanto a la ruptura del contrato, se ha dicho ya mucho en este campus, en este curso, pero a mí me gustaría apuntar 2 o 3 ideas fuerza, ¿no? La ruptura del contrato social yo la entiendo como la ruptura de ese pacto virtuoso que habíamos producido y habíamos alcanzado, sobre todo ahora estoy pensando en Europa, evidentemente, después de la Segunda Guerra Mundial, que es la suma virtuosa de 3 factores, desde mi punto de vista, que es el crecimiento económico, es decir, los empresarios estaban en el contrato social porque evidentemente se llevaban una parte del pastel, porque había crecimiento económico y porque ellos generaban una serie de beneficios legítimos. Pero ese beneficio, ese crecimiento económico, a través de la creación de empleo y de los factores de redistribución, obviamente generaban un estado del bienestar que era la contraparte que evidentemente la fuerza trabajadora recibía de ese contrato social, ¿no? El sentirse protegido. Y no olvidemos nunca el tercer vértice de ese triángulo virtuoso del contrato social, que es la democracia liberal, ¿no? Democracia liberal como software básico, como software nativo en el que corre el estado de bienestar y el crecimiento económico. El problema de este contrato social, que actuó de forma eficaz durante muchas décadas y que evidentemente tiene un punto de inflexión con las políticas neoliberales de Reagan y Thatcher a finales de los 70, yo creo que tiene una ruptura total simbólica en los últimos 10 años, en los años de la Gran Recesión. Fundamentalmente, y esto es una idea como muy tonta, pero que últimamente repito mucho, porque el contrato social, que es una metáfora que a veces es un poco abstracta y que es polisémica y que unos entienden unas cosas y otros otras, y lo hemos visto en este curso, para mí es algo tan elemental como la promesa básica de progreso. Es decir, un contrato social es eficaz y es contrato, y si no, no es contrato, si promete y cumple que cada generación viva mejor que la anterior. A nivel global, no de cogidos de uno en uno, porque te puede ir peor que tu familia, que tus padres de origen, ¿no? Pero como generación, si una generación tiene, sea verdad o sea subjetivo, sea de forma objetiva o sea de forma subjetiva, la sensación de que va a vivir peor que sus padres, se cumple la promesa básica de progreso y empieza a desmoronarse todo el statu quo que teníamos montado, ¿no? Claro, esto es lo que pasó, yo creo, en la Gran Recesión y de alguna manera divide, por eso pongo esas caras, estos smiles, ¿no? de contento y triste, divide para mí el mundo en 2 bandos, ¿no? Evidentemente el eje izquierda-derecha sigue siendo importante, pero a mí esto de la ruptura del contrato social nos ha dividido en torno al progreso, los que somos optimistas y los que son pesimistas, ¿no? Y yo, evidentemente, con ningún tipo de afán neutral ni con muy poca parcialidad, coloco en los optimistas pues a los reformistas, en fin, a los socialdemócratas, si se quiere con generosidad a los liberales, y en el bando de los pesimistas coloco a los reaccionarios, a los conservadores, a los que siempre pensaron que el pasado fue mejor, o incluso a los regeneradores, los que, en fin, están cómodos en soluciones pasadas. Incluso también, de alguna manera, a los populistas y a los revolucionarios, porque un revolucionario o un populista es una persona que no acepta que nada de la situación actual
actual es bueno y que hay que impugnarlo todo, ¿no? Pues desde mi punto de vista es una visión pesimista del mundo, ¿no? Que nos coloca en esos dos bandos. Es verdad que esta idea de la ruptura del contrato social puede generar cierta crítica por eurocéntrica, ¿no? Y aquí Cristian sacaba unas gráficas muy interesantes. Yo no he visto en ellas, pero entiendo que vosotros las manejáis y que tiene algo de semejanza, que es ese elefante de Milanovic, ¿no? El elefante de Milanovic como esa gráfica en la que entender cómo la globalización ha ido mejor y peor depende del continente y depende de la clase social. Evidentemente ha habido una parte importante de la clase social más empobrecida de los países emergentes que les ha ido bien, que son la grupa, ¿no? El lomo del elefante, y hay unos que les ha ido increíblemente bien, que son el decil de los más ricos, el percentil de los más ricos, ¿no? El 1% de los más ricos, que es la trompa del elefante, y curiosamente, pues entre los últimos, el segundo o el tercer decil, que sería la clase media europea, son los paganos de la crisis. La segunda idea de esta ruptura del contrato social tiene que ver con la emergencia de la ciudadanía digital, que es un discurso muy generacional, ¿no? Porque hablar de ciudadanía digital es hablar de jóvenes. De repente nace una generación de millennials, entre los que yo creo que quepo por unos días, porque nací en 1980, entonces me gusta pensar que soy millennial, aunque sea rozando el poste, ¿no? En fin, ya que articulo yo el discurso, pues me lo hago a mi favor. Pero incluso la generación Z o los ya nativos digitales, algunos de vosotros yo creo que sois ya 100% nativos digitales y los que vendrán lo son absolutamente, no solo que tengan un nuevo ecosistema, una nueva conversación, un diálogo asíncrono, ubicuo, con unas reglas propias en las redes sociales, es que eso les hace interpretar el mundo y relacionarse con el mundo, también con los gobiernos y las ciudadanos, con otras reglas del juego. Como una conversación acostumbrada a poner like, me gusta, no me gusta, en fracciones de segundos, en relacionarse con Amazon o con Telefónica, poniéndole un tuit de protesta, en una relación de horizontalidad en la que de repente un solo usuario es capaz de poner contra las cuerdas a un ayuntamiento haciendo un chain.org, ¿no? ¿Cómo van a entender la estructura decimonónica de la burocracia y de los gobiernos, ¿no? De todos los resortes, de las ventanillas, de esa relación tan top-down, ¿no? Tan asimétrica, tan de arriba abajo, que es como hemos tratado tradicionalmente los gobiernos y las instituciones. Es una sociedad red, ¿no? Ayer se hablaba de Castells y no puedo estar más de acuerdo. Frente a una sociedad jerarquizada ha nacido una sociedad red, que es lo más importante. No es solo un tema de conversación en redes sociales, sino que es un cambio de paradigma completo. Y ahí también yo que tengo ese ADN de la UGT y del Partido Socialista, meto otra variable en el diagnóstico, que es la crisis de los sujetos clásicos de intermediación. Claro, en esta sociedad red, de repente, los actores clásicos de intermediación, que eran los sindicatos y los partidos socialdemócratas, que habían sido las estructuras básicas en torno a las cuales había organizado el sujeto político protagonista de la primera y la segunda revolución industrial, que es el obrero, pues no digo que entren en crisis, que estoy hasta las narices de la crisis de la socialdemocracia. Me he leído 100 ensayos de eso y estoy ya superándolo, ¿no? Pero sí que evidentemente ven debilitado su función. Yo escribí hace no demasiado tiempo, un par de años, un artículo que hablaba de la centralidad del trabajo. En un paradigma donde el trabajo deja de ser el elemento central que explica las narrativas de las vidas, no digo que deje de ser importante, que importante es y estructural es, pero tan epicéntrico, tan estructurante de nuestras vidas, porque hay gente que trabaja en pijama, como decía Cecilia, porque hay gente que tiene trabajos parciales, voluntariamente o no, porque hay gente que está en desempleo, porque hay gente que tiene trabajos informales o directamente alegales, o que trabajan en ese precariado, que son riders, que, pues claro, en ese contexto donde el cuello azul, el señor de mono azul que se veía en la General Motors con otros 10.000 iguales, y entonces evidentemente pues organizarlos en torno a sindicatos y posteriormente a partidos socialdemócratas era sencillo, pues evidentemente se desvanece y de alguna manera se diluye. Hay, no obstante,
en esta aceptación acrítica de la red, en esta aceptación acrítica de este mundo ideal de Internet, un par de patologías que a mí me interesaría señalar. Y una es que, claro, en este mundo en el que la red es tan importante y tan preponderante, los populismos y los fundamentalismos son capaces de encontrarse, ¿no? Claro, un líder mesiánico, nada mejor que tener una red a su alcance para generar un discurso agregador, tocando lo emocional y, si me apuras, además con Big Data y hipersegmentación, llegando eficazmente a cada ciudadano, ¿no? Y lo hemos visto en Latinoamérica y lo hemos visto también en latitudes más cercanas. Pero no solo eso, la teoría de Internet de la larga cola, ¿no? Esa idea de que con Internet los más raros del mundo son capaces de agruparse y encontrarse, ¿no? Porque dices, pues da pie a que fenómenos como Vox, de repente gente que era marginal, que tenía pensamientos morales y éticos completamente periféricos, se encuentren y se acomoden y se retroalimenten los unos a los otros en las redes. Son muy pocos, pero generan mucho ruido y encima, bueno, pues han sido capaces de multiplicarse porque se pensaban que estaban solos en el mundo, vivían en un mundo de silencio, donde las cabeceras de los periódicos y los telediarios no les daban cobertura y de repente en la red encontraron la placenta adecuada donde producirse como virus. La tercera idea de esta ruptura del contrato, o sea, de este nacimiento de la brecha social, además de la ruptura del contrato social y la ciudadanía digital, es lo que yo defino como fin de las ideologías, ¿no? Si Lyotard, en fin, apadrinó, bautizó con la posmodernidad las últimas décadas de nuestro tiempo, con esta idea de que las ideologías pues habían llegado a su fin, que el pensamiento único, cabalgando a lomos del capitalismo más neoliberal, se había impuesto y que además con la caída del muro de Berlín, pues evidentemente ya ningún contrapeso moral, ningún otro esquema político es capaz de hacerle frente, pues de repente, bueno, pues en fin, había conseguido instalar su idea de pensamiento único. Pero la gran recesión, la caída de Lehman Brothers y todo lo que sucedió en 2007, 2008 y los 10 años siguientes dio al traste con esta historia, ¿no? Había una generación entera que habíamos comprado que el mercado, que Wall Street, que la mano invisible del IBEX 35 o como le queráis llamar, que los tecnócratas del FMI y del Banco Mundial, pasara lo que pasara, iban a responder y nos iban a solucionar la existencia. Bueno, pues eso se da al traste con la caída del sistema financiero internacional, empezando por los dos bancos de Estados Unidos. Y en ese momento de crisis del software neoliberal, el único contrapeso específico que tiene en el mundo, que es la socialdemocracia, no estuvo a la altura. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Yo, con todo el dolor de mi corazón, porque soy un socialdemócrata convencido, no estuvo a la altura ni fue capaz de oponer un relato lo suficientemente potente. Y entonces surgieron en el mundo pues algunas alternativas muy periféricas en torno a la épica de lo común, de lo colaborativo, de lo cooperativo. Hubo, de repente, una respuesta ante el individualismo, el hiperindividualismo de la posmodernidad, una respuesta de en torno a la idea de comunidad. Y ahí surgen cosas como el 15M en España, como los Junios de Brasil, como el movimiento feminista o como el Ni Una Menos, ¿no? en contra del tema del aborto en Argentina. Es un poco el recorrido que yo quería hacer, estas tres razones, ¿no?, que explican la triple circunstancia de la brecha emocional, la brecha de confianza, de desafección entre ciudadanos y gobiernos, que es lo mismo que también decir entre jóvenes y gobiernos. Respuestas ante esto. Voy a perfilar en esos 7 minutos que me quedan, Miguel Ángel, porque eran 7 minutos, ¿no? Yo estoy ahí con el... Vale. Respuestas ante esto, futuro que nos queda. Yo creo que el tema de la narratividad es interesante. Yo esto de la Agenda 2030 lo defino como el relato de seducción masiva. Necesitamos volver a contagiar de ilusión a una ciudadanía que está falta de relatos. Es que está falta de narrativas. Es que a veces lo más elemental, aunque sea superficial, es importante. Hay relatos que tienen alcance performativo. Por el mero hecho de pronunciarlos,
se consiguen. Y es por eso que yo me he metido en esa historieta del CEBOL, del currículum por competencias que te añade tu impacto en el ODS. Ostras, si conseguimos que en estos años 35.000 voluntarios aragoneses estructuren su cabeza y su itinerario vital en torno a los ODS, yo creo que ya estamos consiguiendo mucho, ¿no? Agenda 2030 como relato y los componentes y los ingredientes de ese relato de seducción masiva, pues desde mi punto de vista son tres, entre muchos que hay, pero yo desde la experiencia que tengo, desde la aproximación que tengo, ¿no? El qué de ese relato para mí lo hemos empezado a formular ahora, puede ser que sea una etiqueta, un significante que dentro de 2 años o 3 haya pasado de moda, pero de momento hay que surfear las etiquetas porque nos movemos además en un mundo donde las etiquetas y los hashtags son la forma de organizarnos, ¿no? Porque son los debates globales y para mí es el Green New Deal, ¿no? Esta idea de sumar y de hacer una mistura entre socialdemocracia con un factor verde, que bueno, pues habrá puesto de moda Alejandra Ocasio en Estados Unidos, pero que yo creo que poco a poco va a articular discursos estructurantes y potentes en Europa. De ahí van a surgir cosas, ¿no? Un gran pacto basado en la igualdad, basado que recupere la idea de que el crecimiento económico no puede divorciarse de la igualdad, y es que el problema, y aquí se enfrentan dos paradigmas una vez más, ¿no? El paradigma de los liberales que confían en la curva de Kuznets y que dicen, bueno, no se preocupe usted que aunque el crecimiento esté construyendo desigualdad en el corto plazo, porque la cuarta revolución industrial va a exigir flexibilidad, adaptación, generaciones enteras que se quedan fuera de juego, a largo plazo la curva sabemos que baja de nuevo y vuelve a la igualdad, y en medio ha generado crecimiento económico. Bueno, yo se lo podría comprar, no soy economista como Cristian, no tengo tantos conocimientos. El problema es que ningún economista liberal, absolutamente ninguno en el mundo, es capaz de dimensionar cuánto dura esa curva, cuánto dura esa fase de crisis, esa fase crítica en medio. ¿Es una generación entera? ¿Son 3 generaciones? ¿Cuánto es? Nadie lo sabe decir y eso es insostenible, por lo cual ese discurso no se puede comprar. No, aparte de que nadie ha demostrado que sea verídicamente cierto, es que lo que sobre todo ninguna sociedad, ningún experto ha sido capaz de medir cuánto mide esa gráfica. Nosotros tenemos que comprar, desde mi punto de vista, la gráfica que establece una conexión directa entre crecimiento, igualdad como factor fundamental y a la igualdad sumarle medio ambiente, sumarle sostenibilidad, ¿no? Si es que no hay más que mirar a los países donde más iguales son, es que son también los más prósperos del mundo. Es que no hace falta tampoco hacer muchos trucos ni esforzarse demasiado en ganar los debates, solo hay que confrontar los modelos de sociedades que queremos ser. Si nos queremos parecer a Suecia o nos queremos parecer a países como, en fin, como el nuevo Brasil de Bolsonaro. Es que en el menú tampoco hay tantas opciones. Otra idea, un segundo de los 3 ingredientes que quiero perfilar para terminar estos minutos de este relato es el cuarto sector. El cuarto sector, yo no sé si lo habéis escuchado como paradigma, como discurso. Está más desarrollado en el mundo anglosajón que en el mundo latinoamericano, hispanoamericano, y el cuarto sector vendría a ser como una redefinición del paradigma económico, una especie de nuevo espacio, de nuevas herramientas, de nuevas morfologías, de estructuras que viene de la confluencia de los 3 sectores, del sector público, un sector público que se moderniza y evidentemente se hace más eficiente e innova, del sector privado que cada vez incorpora más discursos de responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial, y de un tercer sector que adquiere, bueno, con toda su capacidad de empatía, pero también algunos criterios de eficiencia, ¿no? de gestión enfocada a los objetivos. En ese cuarto sector van a nacer y están naciendo ya las organizaciones del futuro, ¿no? ¿Qué es Wikipedia? Esto es una empresa social, es una empresa pública, es una empresa privada, ¿no? Son nuevos esquemas en las que las nuevas organizaciones no tienen acomodo. La gente hace trampantojos, hace funambulismo administrativo, alegal, porque conozco muchos ONGs que tienen la ONG, que tienen la fundación y que tienen la empresa, porque tienen que facturar de forma diferente en función de lo que quieren hacer, ¿no? Ahí, poco a poco, vamos a ir construyendo una nueva morfología de organizaciones que no son ni públicas, ni privadas, ni sociales. Y en último caso,
caso, pues barriendo evidentemente para casa, el tema de gobierno abierto. Yo creo que el gobierno abierto es el paradigma con el que intentar seducir a esa ciudadanía desafecta. Dentro del gobierno abierto hay mucho de marketing, mucho de fuego de artificio, pero hay también muchos proyectos muy interesantes en las coordinadas en las que yo me muevo, ¿no? Muchos proyectos de innovación democrática, de plataformas donde ciudadanos en forma significativa están decidiendo el futuro de sus ciudades, de laboratorios de gobierno como el de Chile, por ejemplo, tan interesantes, que han puesto otra forma de hacer política. Ayer lo comentaba con Jorge Solana a colación de un proyecto que les presenté a Cristina Gallac para la oficina de 2030, ya que revolucionar el qué es tan difícil, porque al final vivimos en la Unión Europea y los recursos son los recursos y tal, y en el que nos podemos diferenciar al final poco, diferenciémonos muchos en el cómo, ¿no? Y ahí el gobierno abierto, en fin, esos proyectos de radicalidad democrática yo creo que son muy interesantes, sobre todo porque hay que taparle, y termino con esta idea, taparle absolutamente el flanco, ¿no?, a los populistas. La democracia es sin duda alguna el bien más preciado que tenemos. Yo siempre digo, en el gobierno de Aragón hay 55.000 funcionarios, solo 5 trabajan en mi equipo de participación ciudadana. Fijaros, ¿no?, que es el equipo encargado de velar por la democracia, reforzarla y celebrarla. Yo creo que ahí tenemos mucho trabajo todavía que hacer. Muchísimas gracias. Aquí lo dejo. Muchísimas gracias, Raúl, por esta presentación muy entusiasta, que de alguna manera, como bien decías al principio, adaptabas al posible, digamos que, de defensa ante el posible contraataque que podrías sufrir por parte de los alumnos. Por un lado, sí que has mostrado esa capacidad de adaptación por parte de la Administración pública y del Gobierno a esa demanda de los jóvenes. A ver, por favor. A esa demanda de los jóvenes, ¿no?, de esos nuevos modelos de participación social, y cómo a través del Gobierno de Aragón habéis sabido crear y poner en marcha diferentes instrumentos y herramientas, ¿no?, esos laboratorios de participación. Si bien luego definías tres digamos, ideas, como esa ruptura del contrato social, ese nuevo modelo en el que vivimos de nativos o sociedad digital, y una cosa a la cual yo doy bastante importancia, que es ese fin de las ideologías, ¿no? Yo me pregunto ahí dónde está el equilibrio, porque ni tanto ni tampoco muchas veces, ¿no? Y volvemos a cuestiones que se planteaban ayer de ese modelo representativo contra el modelo participativo. Ni lo uno ni lo otro, siempre estamos en ese equilibrio, pero sí que es verdad que esta sociedad que tiende a lo digital, muchas veces a lo efímero, pues corre ese riesgo que ha mencionado antes Cecilia también, esa falta de contacto personal, que también puede provocar ese fin de las ideologías, esos resurgimientos que, bueno, pues parece que nacen de lo efímero de alguna manera. Yo hace poco la semana pasada estuve con uno de los miembros del Movimiento Solidaridad de Polonia, uno de los fundadores, que trabajó con estrecha, de manera muy cercana a Geremek, a Bronislaw Geremek, y le planteábamos esta cuestión precisamente de las nuevas tecnologías. Él me decía, hoy sería imposible, con todo lo que tenemos de herramientas sociales para movilizar a la gente, el haber realizado un movimiento como el que se produjo en Polonia, que luego se transfirió a muchos otros países, porque había un factor que no podrían controlar, que era la confianza. ¿Quién es el que está del otro lado del terminal? Allí incluso dividían a las personas con las que trataban, aquí hablamos de sindicatos, por diferentes grados de confianza. Personas en las que tenías el 100% de confianza, que le podías dar cierta información, personas en las que tenías el 10% de confianza o el 50% de confianza. Con las redes sociales eso no existe, y además corres el riesgo de quién es el que está detrás. Allí, por ejemplo, decían, tenemos 700.000 informadores de los servicios secretos y no sabemos quiénes son, con lo cual el grado de confianza es bastante fuerte. ¿Cómo manejamos eso en una sociedad tan digital donde la información circula
sin control y no sabes quién es que está detrás a la hora de producir cualquier cambio social. Es de nuevo una reflexión que se me plantea habiéndote escuchado y habiendo escuchado a esta persona la semana pasada. Pero para comentar este panel tenemos con nosotros a David San Juan, que es representante de ESN España y alumno de máster de abogacía en la Universidad de Cantabria. David, muchas ideas las que se han planteado aquí. Vamos a ver cómo las articulas. Tienes 5 minutos. ¿Se escucha? Vale. Pues antes de empezar, gracias a los ponentes por la explicación y por más hacer que decir. A mí sí permitidme ser populista, porque aunque queramos o no, populista viene de populus, viene de pueblo, y al final eso hace parte de la realidad, de las necesidades por las que en torno a nosotros vivimos. Otra cosa es el populismo con demagogia. Las ideas populistas cogen una base de necesidades y hacen sentir necesidades, hacen hacer parte de la sociedad de las necesidades. Otra cosa son las soluciones a esas necesidades. Y cuando se plantea aquí la falta de identidad social, los problemas de género, yo creo que se han prostituido mucho esas cuestiones, pero la prostitución en el sentido de la dignidad con la necesidad, es decir, un concepto muy digno, lleno de necesidades, y que no se dan respuestas a esos problemas. Yo no quiero que me vendan el relato de ninguna idea, quiero que me den respuestas a los problemas, y sobre todo respuestas actuales a problemas globalizados. Y creo, y por muchos de nuestros compañeros, hablando estos días, que ni la clase política ni los sindicatos con viejas nuevas estructuras han sabido dar respuesta o han sabido sentirse parte de los problemas candentes, sobre todo porque se hace una mirada muchas veces una mirada vertical desde arriba hacia abajo sin ser parte muchas veces de abajo. El discurso a veces no es llano, el discurso no está lleno de las necesidades, está lleno de problemas, de discusiones, pero sin una mirada a largo plazo y sin unas cuestiones en perspectiva actual. Y sobre todo porque eso genera un efecto anverso, un efecto contrario, que es que yo creo que los jóvenes están cada vez siendo más nihilistas. No creen en el sistema actual, no creen en las respuestas que se dan encorsetadas en ideas, pero en ideas partidistas, más que en ideas globalizadas, de un mundo sobre todo que caminamos más hacia las transformaciones, el camino de la ciudadanía activa con necesidades globales, y creo que no se da esas respuestas. Sobre todo porque se mira más hacia el interés de un año venidero con elecciones que hacia un interés de modelo de Estado futuro. No digo del gobierno actual ni del anterior, sino en general por la clase política dirigente. Y en torno a esta cuestión me parece bastante importante. Cada uno tiene su libro. Yo ayer estaba hablando con la compañera Luz. A mí me gusta mucho el libro de 5 horas con Mario, de Miguel Delibes, y sobre todo porque se muestra dos realidades, es decir, el rol social y el componente económico clasista, pero sobre todo también un rol de género entre Carmen y Mario. Carmen viene de una mentalidad aristócrata, viene de una mentalidad de apariencia, de una mentalidad de pertenencia, y para ella lo importante es sobre todo cómo mostrar esa imagen. Y sin embargo Mario viene de una clase más baja, pero tiene una sencillez intelectual pero fundamentada, motivada, y no tiene una necesidad de mostrar lo que es o la ambición de ser, sino conocer. Entonces, durante los 10 monólogos, ayer me lo releí una parte, hay tres partes bastante interesantes, sobre todo porque aunque no tienen relación directa con la juventud, se puede hacer, y es importante focalizar la juventud, se puede hacer una analogía sobre el asunto, y es tres frases o parlamentos que me gustaría decir. Uno es el primero de todo, sobre todo que viene en relación primero con la sociedad fundamental, la sociedad de clases. Ahora se ha dado por la monomanía de la cultura, y además intentando resolver el cielo, algunos nos prometieron conquistarlos. Y la tierra, para que los pobres estudien, pero es que los pobres, cuando los sacas de su centro, no te sirven para fines ni son vastos. Convéncete, querido Mario, quieren ser señores y no pueden ser. Cada uno debe ser donde tiene que estar. La segunda parte es, ¿no te parece significativo que el concepto de justicia tenga relación y esté relacionadamente sospechado con el concepto de nuestro interés? Y el último que ya acabo es, ni lo bueno está a la izquierda ni a la derecha, porque ustedes preferís aceptarlo sin más,
antes que tomaros la molestia de miraros por dentro. Todos somos buenos y malos, pero lo que hay que desterrar siempre es la hipocresía. Entonces lo que quiero decir es que cuántos Marios y Carmen en la juventud tenemos constantemente. Nos venden cuestiones, nos venden problemas, pero durante el camino desandar lo andado por cuestiones partidistas. Entonces solo quería decir eso y muchas gracias. Muchas gracias, David. Bueno, ha sido más una valoración personal, una exposición, digamos, complementaria que podría entender a las exposiciones. No sé si tenéis algo que añadir vosotros al... Pues yo quería contar. Sí. ¿Prefieres las preguntas? Sí, prefieres a las preguntas, no al comentario del... ¿Tú quieres decir algo al comentario que él ha dicho, de manera breve? Una idea a colación del populismo. Yo es que creo que es necesario, y del concepto de pueblo, ¿no? Yo creo que la democracia, esto es una idea de Innerarity que a mí me gusta mucho, es una palabra que ya nos da muchas pistas, pero está compuesta de dos raíces, ¿no? De demos, que es pueblo, y cracia, que es poder. Lo interesante, desde mi punto de vista, es un sistema que no oscile, que no bascule excesivamente hacia una o hacia otro vector, ¿no? Imaginaros unos ejes y ahí habría que trazar una bisectriz, porque un sistema o una ideología que esté muy centrada en el demos, obsesionada en los inputs que genera la democracia en cuanto a demos, es decir, muy orientada al poder constituyente, pues corre el riesgo de estar permanentemente interpretando y reflexionando a sí mismo sobre quién es el pueblo, quién es la que tiene legitimidad. Y bueno, pues cuando solo oscila hacia la cracia, hacia los outputs, ¿no? que produce, qué leyes, qué bienes, qué servicios, pues corre el riesgo de convertirse en una tecnocracia, ¿no? Lo interesante es una bisectriz desde mi punto de vista, y lo quería decir. Bueno, voy a decir algo entonces. Voy a aprovechar. Una cuestión que a mí me preocupa mucho en este relato de algunos jóvenes y no tan jóvenes es de queremos que se hagan cosas, ¿no? Y hay una especie de anhelo por el solucionismo sin reflexión. Y a mí me preocupa mucho, porque ese es el discurso de Trump. Es yo vengo a hacer cosas y tiene un componente antiintelectualista muy fuerte que hay que combatir. ¿Por qué? Digamos, porque desde la academia o desde lo intelectual, desde la capacidad crítica, podemos discutir y podemos crear o no perversiones en el lenguaje. Por eso está muy bien actuar, pero siempre desde la reflexión, desde qué implica nuestro actuar y qué hacemos con las cosas que decimos que vamos a hacer. Y los conceptos que utilizamos, por lo que decía Raúl antes, del poder performativo de la palabra o de poder de visibilización y de construcción de la realidad social, porque no me voy a poner acá constructivista ni dar una clase de filosofía, pero la realidad social no son hechos objetivos que andan dando vuelta por ahí, sino que son construcciones de sentido, como diría Weber, otro de los grandes padres de la sociología, son construcciones de sentidos que damos los individuos. Entonces, ¿cómo hacemos esas construcciones de sentidos? Muy importante para mí. Y el uso de los conceptos. Entonces, cuidado de no caer en esta cosa de vamos a hacer porque hay que hacer, ¿no? También hay que reflexionar críticamente. Y creo que los conceptos siguen siendo relevantes. Porque si no, decimos feminismo es todo, feminismo es esto, la clase, los trabajadores, diluimos los términos. Y con eso diluimos la lucha. Y con eso invisibilizamos la desigualdad y invisibilizamos a los oprimidos. No voy a citar a Paulo Freire, pero esto sigue siendo en parte esto, ¿no? Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, veo ya varias manos levantadas. Vamos a dar lugar al debate. Teníamos por allí primero a tu paisano. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Por aquí tengo pendientes de ayer. Voy a intentar dar la palabra a aquellos que todavía no hayan hablado durante el curso, ¿vale? A ver, adelante. Pues lo primero de todo, muchas gracias por ambas exposiciones. Personalmente me han gustado muchísimo, me han entretenido, y un viernes por la mañana, que algunos estamos muy cansados por motivos varios, pues se agradece. Cuando cumplí 18 años existía una trampa para nuestra generación, era la trampa de los ninis, ni trabaja ni estudia, parecía que todos los jóvenes éramos bacalas o posbacalas, etcétera, etcétera. Esa trampa se acabó desmontando, es la generación con más número de títulos universitarios, con más idiomas, etcétera, etcétera. No me gustan como indicadores, pero para explicarme brevemente,
¿Qué veo 12 años más tarde? Veo la trampa del egoísmo. Se dice que los jóvenes veinteañeros, treintañeros de ahora tienen relaciones personales débiles, no tienen proyectos de vida, están desorientados, están acongojados porque quieren todo, ¿no? Voy a poner un ejemplo, es como un ejemplo, pero para entender la idea. Hace poco hablaba con un amigo, no, es que yo sí, me lo estoy medio tomando en serio, pero tener una familia y tal, yo lo que quiero es viajar y coger el Ryanair y tal. No, yo no quiero eso. No, mira, perdona, tu problema de verdad es que estás cobrando 1.000 euros con un contrato que te obligan a ir a cada sitio, a cada lado, con unos horarios laborales muy malos. Mira, si tú tuvieses un trabajo fijo de más de 2.000 euros y con un horario adecuado, probablemente pensarías en tener un proyecto de vida. Es decir, no tienes un proyecto de vida no por una cuestión de egoísmo, sino porque las condiciones materiales no favorecen eso. Y creo que aquí la mayoría, si no estamos, bueno, yo he tenido suerte, pero vamos a estar, o muchos vamos a pasar por esa situación, ¿no? O hemos pasado. Entonces, la pregunta es una reflexión, es una pregunta. ¿Qué pensáis de esta trampa del egoísmo? Que se nos dice que queremos todo. No, perdona, no es una cuestión de egoísmo, es una cuestión de que nuestras condiciones materiales, dentro del precariado también analizado, pues no nos permiten tener esos proyectos de vida y esa estabilidad, ¿no? Me gustaría hacer esa pregunta a vosotros. Y luego, un poquito de crítica para Raúl. Claro, estoy hablando del precariado, estoy hablando de la trampa del egoísmo. Hablabas, mencionabas, pues como sectores populistas de ambas esferas había una cierta crítica y al mismo tiempo se mencionaba cómo la socialdemocracia y puede que el liberalismo también ofrecían una perspectiva más optimista, más esperanzadora y más como estable, segura, etcétera. Ya, pero es que eso yo lo llevo escuchando 12 años y mi vida pasa, y porque me he buscado las castañuelas fuera, pero pasa y uno dice, mira, vale ya tanto buenismo, que mi vida se está pasando, hay determinadas cosas en la vida que hay que hacerlas a determinados años, estamos perdiendo el tren y me veo ya en la tumba, tranquilo, que dentro de 30 años después de muerto ya todo se arregla. No, hombre, no. Es un poco la crítica. Pero, insisto, me han gustado muchísimo ambas exposiciones. Era claro. Muchísimas gracias. A ver, por aquí, sí. ¿Te presentas, por favor? Hola, buenos días. Levántate para que te identifique bien la cámara. Perdón, ¿dónde me pongo? Para que me vean. Perdón. Hola, soy Luz González Vinuesa, doctoranda. Un poco más para allí, ¿dónde perdón. estabas? Ahí. ¿Me ven? Es que hay algunos... bueno, lo primero es darle la enhorabuena a Raúl. Yo he hecho mi parte de experiencia y trabajo en mi academic background, perdón, no me sale en español, en el mundo anglosajón, y al volver a España me cuesta mucho trabajo el implementar las técnicas, las ideas del mundo anglosajón en la didáctica en España, y sin embargo Raúl lo está haciendo maravillosamente. Una sugerencia, que a lo mejor todas estas ideas de todo lo que está haciendo en Aragón se podrían exportar a otras comunidades autónomas, y a lo mejor el señor que vino ayer también por la mañana podría recoger estas ideas fantásticas, como por ejemplo el portfolio de voluntariado tan importante en el mundo anglosajón, por ejemplo. Por otra parte, estoy bastante preocupada porque estoy oyendo muchísimo lo de la construcción del relato. Otra de mis áreas de trabajo es precisamente el discurso, la crítica del discurso. Me preocupa mucho que se esté hablando precisamente de que es una forma de seducción. Vale, es una forma de seducción, pero también eso es un eufemismo de manipulación. Yo pediría un poco de responsabilidad y de ética a la hora de construir ese discurso, ese relato. Yo sé que vivimos en una época de cultura líquida, de ideología líquida, mucho más en los partidos políticos que están intentando atraer votos a través de esa cultura líquida. Pero pediría absoluta responsabilidad en qué relatos estamos construyendo, porque esos relatos tienen una gran repercusión en la gente, en las poblaciones, como estamos viendo en Inglaterra con el Brexit y el tema del odio al otro. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Tenemos otra
Pregunta por aquí, allá al fondo. Vale. Hola, yo soy Carlota y bueno, pues como ha señalado el compañero, soy muchas cosas debido a esta precariedad vital que nos atraviesa a todos. Bueno, pero digamos que soy estudiante e investigadora. Levántate, por favor, que si no, no... Vale, sí, es que como tengo las notas en el portátil se me hace un vale, poco difícil. Para mí el gran triunfo del feminismo, y recojo un poco lo que ha dicho la compañera, es la creación de una identidad común donde verse reflejado y la creación de un relato común que tiene una lógica absoluta que resume de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Y además es un relato que no admite ningún tipo de confrontación y si confrontas con ese relato estás fuera del marco de debate, ¿no? Entonces para mí el gran triunfo es haber hegemonizado el marco de debate y a partir de ahí quien está dentro de ese marco de debate puede debatir con el feminismo, pero quien no está absolutamente fuera, ¿no? Que es un poco lo que creo que le ha pasado a Vox y que todos esperábamos un boom absoluto de Vox y al final ha sido, bueno, no es para tanto y creo que ahí el debate lo ha ganado precisamente el haber hegemonizado este marco. Y yo tengo una pregunta que me come un poco la cabeza desde hace 2 años, viendo cómo surge el movimiento feminista en España en esta nueva ola, que es el movimiento feminista a nivel europeo, y esto sí que es concreto en Europa, siempre ha ido acompañado de un movimiento obrero movilizado. En la primera ola coincidió con un movimiento obrero movilizado, la segunda ola coincidió con un movimiento obrero movilizado, los años 80 coinciden con un movimiento obrero movilizado, la cuarta ola, que es la actual, no coincide con un movimiento obrero movilizado. Y creo que precisamente es por una de las claves que tú señalabas, porque donde se centra esta ola es en la crisis del espacio reproductivo y en la ruptura de la cadena global de cuidados, ¿no? Y creo que por eso el poner como principal sujeto o uno de los principales sujetos políticos a los colectivos de mujeres cuidadoras dentro del feminismo es lo que nos hace romper con el feminismo liberal precisamente y es lo que nos hace punta de lanza de empezar a organizar la lucha social en espacio reproductivo y en espacio productivo. Sin embargo, creo que esta no puede ser la única explicación. O sea, ¿por qué se da esto? Es verdad que hemos empezado a introducir los debates sobre el trabajo reproductivo, cosa que hace 5 años nadie hablaba, o en la academia sí, pero en la calle nadie hablaba de trabajo reproductivo. Pero ¿qué está pasando para que esto no vaya acompañado de grandes movilizaciones obreras, ¿no? ¿Dónde se está dando esa crisis y cuáles son las problemáticas en torno a las que se organiza? Porque sí que entiendo que es verdad que esa crisis del espacio reproductivo puede traer grandes movilizaciones, pero no puede ser todo, ¿no? Entonces, no sé si tú tienes alguna hipótesis de por qué podría ser esto. Muchas gracias. Vamos a coger una cuarta intervención por parte del público y contestamos a... ¿Te presentas? Está encendido normalmente. Bueno, yo soy Agustín, abogado de Argentina, estoy viviendo y trabajando aquí ahora. Mi pregunta es para Cecilia porque se repite mucho aquí en Europa una visión sobre el kirchnerismo bastante crítica, que yo en gran parte comparto los motivos de esta crítica, pero mi pregunta en particular es, el kirchnerismo sin dudas que ha construido un relato progresista de asignación universal por hijo, derechos del colectivo LGBT, ha dejado muchas cosas afuera, pero bueno, ha construido un relato que este relato ha cooptado y hoy representa un 25, un 30% de la población que incluye jóvenes que están convencidos con este relato y a quienes a estos jóvenes no se les puede hacer las críticas que sí se le puede hacer al kirchnerismo. Entonces, mi pregunta es ¿qué valoración personal haces? Y que creo que sería bueno por ahí externalizarla aquí sobre este relato del kirchnerismo y lo que aglutina. Venga, muchas gracias. Vamos a contestar estas preguntas y luego veo alguna mano más levantada. Pasamos luego a una segunda ronda. Bueno, hay muchísimos temas que me gustaría hablar, porque además la idea de una intervención corta era dejar más espacio para esto, porque tengo 20 años de carrera en estas cuestiones. Para empezar, a ver, ¿por dónde empiezo? Algo que salió también de la confianza, que también me gustaría hablar. A ver. Feminismo, movimiento, lo que planteaba la compañera. Todo esto creo que es verdad, que el discurso es hegemónico, pero hay una cosa que a mí me llama más la atención, más allá de que se habla en la calle, que es, por lo menos en Argentina, el feminismo ha logrado estar en 2 espacios que antes no estaba. Siempre estuvo en la academia, tal cual. Eso era el feminismo que venía de Estados Unidos, los 70, entre los ilustrados, entre... Bueno.
ha conquistado el espacio doméstico, ¿sí? Esto se habla en las comidas de familia, cosa que antes jamás osaríamos hablar de estos temas con los padres, con los tíos, o animarnos a esto, porque era la mejor manera de arruinar una cena o un almuerzo familiar, pero ya las mujeres se animan a hacerlo. Y creo que eso es una conquista, el espacio doméstico, para hablar de estos temas con la familia, y el espacio público. Esto del pañuelito verde en Argentina construyó un relato, un sentimiento de pertenencia, el que te saludas y el guiño, la complicidad que tienes con ese anónimo que hasta entonces era un anónimo. Y se convierte en un nosotros, ¿no? Y ahí está el potencial de la construcción del relato, ¿no? El problema son las palabras, digamos, en la construcción del relato. Y hay que decir que no solo el pañuelo verde, digamos, logramos construir un relato a partir de la reivindicación del derecho al cuerpo y el derecho al goce, que también es algo que no estaba, digamos, y esto lo recupera bastante en Argentina una periodista que ha hablado de esto, que Putita Golosa se llama el libro, y que es buenísimo. Lo recomiendo, era La revolución de las hijas, Luciana Pang. Pero hay otra cuestión interesante que es el lenguaje también puede ser utilizado por los otros que están en contra del movimiento. Entonces, por ejemplo, la entrada de la iglesia, que siempre ha estado, y ayer me decía Erika que había una inquietud sobre este tema. En Argentina la iglesia tiene un poder muy relevante porque más del 70% de las personas se reconocen católicas, ¿no? Entonces la iglesia institucionalmente y desde adentro tiene un gran poder de construcción y de influencia en estas cuestiones, y los evangélicos, que hay un 9%, un 10% más o menos en Argentina, también lo tienen en la calle. ¿Por qué? Porque han ido construyendo las relaciones en el barrio, digamos, y eso que no ha logrado las instituciones tradicionales, digamos, o los partidos o los movimientos, que se han olvidado de esas madres que tenían hijos con problemas de drogadicción, que se han olvidado de los que tenían problemas de hambre. Y eso lo han hecho los evangélicos y ahí han ganado terreno. Y han construido un lenguaje que es somos los pro vidas, que nos deja a todos los que estamos del otro lado en que entonces yo estoy en contra de la vida, yo estoy a favor de la muerte, la asesina de bebitos y todas estas cuestiones. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si bien el feminismo se ha convertido en un lenguaje hegemónico, digamos, en algún momento, ojo, porque hay también otros movimientos que lo están poniendo en cuestión y que están creando sus propios lenguajes, articulando y dinamizándolo. Y lo del movimiento obrero yo creo que es porque se ha quebrado ese gran actor por cuestiones de lo que planteaba antes del precariado. Ya no hay un actor, digamos, hay muchos y divididos y sin un relato común. Y en relación, ¿cuál era? Bueno, a la de la construcción del relato del kirchnerismo, no me quiero meter en temas de política interna porque además no creo, lo podemos hablar luego, no creo que a todo el mundo interese, pero lo que sí creo es que el macrismo, por llamarlo, no ha sido capaz de construir ese relato y eso se va a notar. Digamos. Así de la misma manera, tampoco me quiero meter con el tema catalán en España, pero así como el catalanismo supo construir un relato, el españolismo no Vox tampoco sabe construir un relato de España que sea distinto. No sé si hay acá muchos españoles jóvenes. ¿Quién escucha La vida moderna? ¿O quién conoce La vida moderna? Bueno, bien, digamos, todos los nacionalismos son fascistas, dice Quequé. Digamos. Y además de eso, dice, no es que yo no quiera que Cataluña tenga una república, es que quiero que también la tenga Murcia, es que también la quiero que la tenga Extremadura. Sin embargo, no se ha construido una idea de la españolidad que no sea la idea que reivindica la derecha. O sea, llevar la pulserita de España es ser de Vox, ¿no? Porque no se ha sabido construir un relato alternativo de España. Y lo mismo pasa en Argentina con el macrismo. Digamos, no somos kirchneristas. ¿Qué hicieron los kirchneristas? Empezaron a decir que la política no era una mala palabra, que es lo que fue durante el neoliberalismo, hizo que la palabra política fuera algo sucio. No te metas en política, no te ensucies. ¿Qué hizo el kirchnerismo? Decirles, no, la política es buena y es capaz de construir, a la manera que lo hizo, con todo lo que se puede criticar, pero construyó un relato que fue capaz de incluir y atrapar a los jóvenes. Eso no lo hizo el macrismo de momento. Muchas gracias, Cecilia. Paul. La verdad es que han sido tantas reflexiones y preguntas que si dejo algunas sin contestar, disculpadme. En cuanto al análisis de los ninis, de por qué los jóvenes evidentemente no se emancipan y no tienen un proyecto vital y parece que están condenados a este Peter Panismo que es un poco acusatorio, ¿no? Es un poco como cuando al principio de la crisis en España muy particularmente se nos acusaba de habernos comprado casa y coche. Joder, hostia, ¿no? ¿Cómo se os ha ocurrido compraros casa y coche? Pues
Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Pues evidentemente estoy completamente de acuerdo. En cuanto al socialismo, la socialdemocracia que no dio respuesta, yo he sido el primer crítico, pero digo una cosa, después de haberme leído, he dicho 100, no sé si serán 33, ensayos sobre el fin y el ocaso de la socialdemocracia. Es que llega a una conclusión, es que nos enfrentamos a la peor crisis económica desde 1929. Es que no hay ni un solo software político que funcione en condiciones atmosféricas tan desastrosas. Es que no podemos evaluar la calidad de un sistema esto es como jugar un partido con el campo empinado, ¿no? Es que es imposible. Es que ningún sistema político habría funcionado. El neoliberalismo lo hizo muchísimo peor. Sobre la escalabilidad y proyectar proyectos, pues me hace mucha ilusión decir que abrimos una colaboradora en Colombia, en Brasil y en Argentina, así que esos proyectos que diseñamos en España también tuvieron ese reflejo. En cuanto a lo del relato, manipulación y tal, yo, en fin, por poner de ejemplo la Agenda 2030, yo soy un entusiasta de la Agenda 2030. O sea, Naciones Unidas a mí me ha sorprendido muy gratamente. Hay vida inteligente, ¿no? Donde pensábamos que solo había tecnócratas, pues hay vida inteligente y hay significado y hay, incluso si me apuras, un poco de ética y de belleza. A mí la Agenda 2030 me parece una muy buena tabla de surf en torno a la que articular afectos y comunidades y crear complicidades, ¿no? Desde el paradigma el que vengo yo, pero siendo generoso con otros. De feminismo no me siento autorizado para apuntar absolutamente nada, teniendo a Cecilia Güemes al lado. Y yo, mira, solo un segundo para hablar de mi libro. Tengo dos, uno es gratis, está completamente tal, que es común y cooperativo con 17 personas, entre las que también está Cecilia, que se llama Abrir instituciones desde dentro o Hacking Inside Black Book. Si lo veis os lo podéis descargar gratuitamente en una web y hay charlas y tal. Y este es otro que hemos sacado hace poquito con Cristina Monge, no sé si ya la conocéis, que escribe en El País y habla en la serie y tal, que se llama Hackear la política. Y no os lo recomendaría por hacerme rico, que con estas cosas no se hace uno rico, sino porque hay un artículo, o sea, hay una parte hacia el final del libro que es una ficción en 2030, ¿no? Hay de repente una ficción que es cómo será la democracia en 2030 en torno a una idea que lanzamos así muy hipotética, se llama la Carta de Ciudadanía Global. De repente un referéndum al que están convocados 2.500 habitantes en el mundo y todas las cosas que han pasado en el mundo para que eso sea posible, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Había más manos levantadas por aquí. Una, dos. Somos breves porque nos quedan 5 minutos apenas. A ver si podemos preguntar y responder en esos 5 minutos. Hola, buenas. Soy Carmen y soy estudiante y tengo un par de preguntas. La primera de ellas estaba relacionada con el comentario que dijiste sobre Durkheim, de cómo nos relacionábamos en cuanto a la semejanza en el pasado y ahora nos relacionamos más en cuanto a las diferencias, ¿no? Y mi pregunta es que si crees que esto está relacionado también al cambio que está habiendo dentro de los sistemas políticos, que estamos viendo cómo estamos pasando de un sistema político de 2 partidos a un sistema político basado en el multipartidismo. Entonces yo creo que este tipo de sistemas también lo que favorece mucho más es que se establezcan diferencias, porque cada partido se tiene que desmarcar del otro partido y todo eso favorece a que nos relacionemos en torno a las diferencias, ¿no? Y que luego además también veamos que se están utilizando medidas mucho más populistas, claro, porque es que la gente apela a las emociones para marcar la diferencia de una idea a la otra. Entonces yo creo que eso es algo que va a venir para quedarse y que vamos a ver mucho más, porque cuando hay más partidos la gente se tiene que diferenciar, es puro marketing. Y luego mi segunda pregunta está relacionada con el tema de las brechas y la precariedad. A mí me preocupa porque yo pienso que se están presentando estas ideas de manera muy negativa, ¿no? Entonces podemos ver las dos cosas, es como el vaso con agua, podemos ver el vaso medio vacío o medio lleno, ¿no? Entonces yo creo que también es muy importante preservar la memoria histórica y saber lo que ha pasado antes, hace 50 y 100 años y cómo lo que está pasando ahora, ¿no? Y poder contextualizar las cosas. Yo creo que en España se acaba de pasar la igualdad con el permiso de maternidad y paternidad, se ha subido el salario mínimo interprofesional. O sea, en España, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, hay muchísimas mujeres que están participando activamente en el Parlamento. Entonces, a mí me gustaría que cuando se habla de brechas y precariedad, que se conserve la memoria histórica y que
establezcamos comparaciones, o sea, lo estamos comparando en base a qué, porque yo creo que la construcción del relato y hablar de brechas y de precariedad es una manera muy fácil de escapar de la realidad y no, creo que deberíamos de poder comparar y de no presentar las cosas como tan oscuras, porque yo creo que no es así. Muchísimas gracias. Una última intervención por allí. Hola a todos, me llamo Frank y estoy haciendo la tesis sobre movimientos migratorios y en especial sobre las identidades de los migrantes, la transmisión cultural. Tengo mucha suerte de intervenir después de mi compañera Carmen porque yo voy por el terreno emocional, algo que ya conocen mis compañeros. Voy a intentar ser muy breve. Quería saber vuestra opinión sobre la siguiente idea. Pienso que la identidad y el sentimiento de pertenencia trascienden lo individual, se convierten en elementos de construcción o destrucción de colectividades, con lo cual tiene que ver con una serie de crisis que ya se han mencionado aquí. Entonces, quería incidir en lo paradójico del uso de los populismos apelando a lo emocional mientras se deslegitima la institucionalización de una educación emocional. Y quiero acabar con una especie de eufemismo que es educación emocional objetiva en contra, o como revulsivo de esos populismos fáciles que hemos mencionado antes. Muchas gracias. Creo que están bastante relacionadas ambas cuestiones. No tenemos tiempo más que para la respuesta porque si no nos da tiempo, luego intentamos recuperar alguna pregunta más en los siguientes debates. Sí. Sobre Durkheim. Durkheim nunca dijo que la solidaridad mecánica había sido reemplazada por la orgánica, sino él creía que seguía perviviendo. Por tanto, yo creo que esos dos modelos de solidaridad sí existen y conviven, ¿sí? Así como las clases no eliminaron a los estamentos, diría, y siguen conviviendo algunos estamentos, sobre todo en la estructura de clases de América Latina, por ejemplo, ¿no? Dicho esto, nunca se me había ocurrido pensarlo en términos de sistema de partidos, digamos, y puede ser, pero hay una cuestión que a mí me llama la atención y que también tiene que ver con las emociones. El miedo, que es una emoción que te tira para atrás, a diferencia de la ira que te tira para adelante, es decir, te motiva a actuar, tiende a tratar de aglutinarnos en función de las semejanzas, ¿no? Y ahí tienes el tema migratorio, si quieres, ahí, y hay muchas cosas por causa, está trabajando mucho en esto, en la construcción de todos somos migrantes, ¿no? En la idea de, bueno. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay ciertos elementos de la coyuntura actual que nos llevan a revivir la solidaridad mecánica. Y eso está todo articulado en función del miedo que nos genera esta incertidumbre, que es una incertidumbre que puede tener connotaciones globales, sí, tenemos mucha gente que llega, pero también tiene que ver con el sistema productivo. Y ahí vuelvo a ser marxista y un poco lo que decía el compañero. Digamos, ahí sí creo que hay condiciones estructurales, digamos, que han transformado esos sistemas y esas estructuras de clase que están poniendo todo en cuestión. ¿Que ha habido mucho avance? Sí. Yo no quiero ser ni positiva ni negativa. Yo quiero pintar que hay, más allá de esos avances que podemos reconocer y esas conquistas, sigue habiendo muchas cosas por hacer nuevas, ¿sí? Entonces, ese trabajador emprendedor, y ahí sí me pongo con las comillas, que es el señor que está en pijama porque no puede ir a una oficina porque nadie lo llama ni nadie lo va a contratar, es necesario que lo visibilicemos. Porque ese señor no tiene beneficios sociales y entonces no puede sentirse incluido. Y voy a tomar última cosa. Cuando hablamos de la confianza, yo me dediqué los últimos 15 años a estudiar la confianza social en América Latina y ahora la estoy trabajando en España con términos prácticos, la estoy trabajando en Media Lab, con proyectos y demás. Media Lab Prado, que es un laboratorio cívico de Madrid. Hay una cuestión interesante de la confianza. La confianza tiene 3 connotaciones o 3 dimensiones. Una racional, otra emocional y otra social. La dimensión racional hace pensar que los sujetos confiamos más o menos en los demás en función de las características que tiene esa sociedad, de la información que existe y de cómo procesamos esa información, ¿no? Entonces hace pensar que si hay mucha eficacia de Estado y las cosas van bien y se castiga a los que defraudan la confianza, se los mete preso y demás, vamos a confiar, ¿no? Pero también hay un componente emocional de la confianza. Y este componente emocional tiene que ver con un sentido de pertenencia. Cuando Raúl hablaba de los países nórdicos, que son los que un estado de bienestar más universalista y extenso ha sido capaz de crear,
hace que los sujetos que tienen educación pública o salud pública son parte del mismo colectivo. Lo individual se socializa, ¿sí? Ese riesgo individual pasa a ser colectivo y eso hace que yo como sujeto me sienta parte del mismo barco que los otros, independientemente de mis condiciones de origen. Entonces, en la medida en que el estado de bienestar va decayendo y además de que se va ajustando por los ajustes, ¿no? Porque no hay dinero para pagar la salud, hay que recortar, hay que ajustar. Y encima ya no tenés, digamos, beneficios sociales porque estás trabajando como un falso autónomo, todo ese nosotros se va debilitando. Por tanto, la confianza social es imposible que vuelva a surgir porque no existe un sentido de pertenencia. Y por eso hablo de los relatos, no solo por el hablar, no creo que solo con la palabra creemos. Hay que hacer muchas más cosas y hay que actuar, hay que transformar, hay que regular, hay que gobernar, domesticar los sistemas productivos. Sí, también, y transformarlos, sí, eso sí, pero además hay que crear algo más. Digamos. Es como, a mí me preguntaban cuando escribí el documento sobre mujeres en la Carolina, ¿hay que ir por las leyes de cuota? Sí, todas esas leyes son necesarias, pero hay que ir un poco más allá. Hay que hacer que esa ley, que puede ir y venir hacia adelante o atrás según el cambio de gobierno, sea irreversible, y eso hay que cambiarlo social. No nos alcanza la ley, no sirve solo la ley, necesitamos mucho más. Muchas gracias, Cecilia. Súper brevemente, Muy breve. Miguel Ángel, que entiendo que estamos fuera de tiempo. Yo creo que das con una de las claves, es mi tercera pata cuando digo el fin de las ideologías, no reivindico a Lyotard. Hago lo contrario, digo el fin de las ideologías y presento el comunitarismo, el neocomunitarismo que toma forma de 15M o de feminismo más recientemente como una respuesta a la deriva hiperindividualista de las últimas décadas de la posmodernidad, y creo que en el concepto de comunidad hallaremos muchas claves de lo que va a pasar en el futuro. Yo creo, de hecho, que va a surgir profesiones como el community building o community builder, porque construir comunidades para que los proyectos públicos recuperen la confianza de los ciudadanos va a ser fundamental. Y solo una idea. Ahí, no recuerdo quién, pero dice, una pequeña dosis de nacionalismo es fundamental para generar cohesión social, ¿no? El gol de Iniesta o la bandera argentina son elementos necesarios para generar hilos conductores de afectos, de redes y de confianza, ¿no? Bueno, pues yo creo que va por ahí un poco también la deriva de los tiempos de cómo restituimos, ¿no? Lo emocional identitario sin caer en el nacionalismo y tapando todos los flancos al populismo más demagógico, ¿no? Y excluyente. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que aquí lo podemos dejar. Un aplauso.